Paz de Cristo. Bienvenidos a un episodio más de Conociéndonos. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial, a una mujer que yo admiro mucho personalmente y es nuestra hermana Eva Pacheco Molina. Nuestra hermana Eva es una excelente maestra de la palabra de Dios, pero también es una excelente músico y compositora. Actualmente se congrega en la Primera Iglesia Apostólica de Tijuana junto a su esposo y radica en la ciudad de San Diego. Bienvenida, hermana Eva. Qué bueno tenerla con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Hermana Eva, nos gustaría que nos contara un poquito de quién es Eva, que nos diga dónde nació, qué tipo de familia creció. Pues yo nací aquí en la ciudad de Tijuana el 11 de octubre de 1951. Y me crié aquí, pues como quien dice, aquí en las instalaciones de la Primera Iglesia, porque pues aquí en la casa pastoral fue parte de mi niñez. ¿Cómo fue crecer en un hogar donde su papá era el pastor y después llegó a ser obispo? Pues fue una dicha porque había un espíritu muy hermoso dentro de nuestro hogar. Se acostumbraba en aquel tiempo que comíamos todos juntos, recitábamos un versículo de la palabra de Dios antes de comer, cada uno, y era muy bonito, una experiencia preciosa. Y pues ahora ya no se usa mucho porque como pues ya cada quien tiene diferentes actividades, pero nosotros antes de ir a la escuela y todo eso, nosotros acostumbrábamos eso. Es un legado que recibió de casa, ¿no? Sí, cómo no. Y háblenos un poquito sobre el legado de fe que también recibió, además de ciertas costumbres que ya no tenemos por los cambios en la sociedad o por los tiempos. La sociedad va corriendo, ¿verdad? Pero háblenos un poquito acerca de cómo eran ellos. Ellos eran personas sencillas, es como cualquier persona, pero tenían unas cualidades que a mí me gustaría destacar en ellos. Por ejemplo, mi papá era una persona muy gentil, era una persona a carta cabal, era un hombre que sabía lo que quería, dónde iba, y lo que enseñaba lo vivía, lo practicaba. Mi madre fue una mujer muy discreta, una persona que no le gustaba mucho sobresalir ella, y en aquel tiempo pues la mujer era un poquito, tenía un rol un poquito menos que ahora, menos protagónico dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero nosotros descubrimos en ella que tenía el don de discernimiento de espíritus muy fuerte. Ella nunca lo decía, ni le gustaba comentarlo, no quería que nosotros dijéramos, pero nosotros ahora que somos adultos y veíamos cómo actuaba ella, lo practicaba con mi papá. Ella detectaba los espíritus y le decía a mi papá. Complementando su ministerio. Exactamente. Ella discretamente le decía. Una vez recuerdo que llegó un hermano pues creo que aquí en esta puerta se paró y ella estaba de la otra puerta y venía del sur el hermano y el hermano dijo paz de Cristo. Cuando él saludó paz de Cristo, le dijeron amén. Y llegamos a la casa y cuando entramos a la casa le dijo a mi papá, Marcelo, el hermano fulano ya no viene igual. Ya no viene igual. Ella detectó en él un espíritu así, me dio. Pero bueno, porque pues ella tenía ese don, ¿verdad? Y no le gustaba que nosotros anduviéramos diciéndolo ni comentando. Ella callada nomás le decía a mi papá. Qué importante eso, ¿no? Así es. Como a veces, y me gustaría resaltar esto, sí. Todo el mundo sabemos que usted es hija del pastor y obispo Marcelo Pacheco, pero pocas veces se menciona el ministerio también de su mamá. Así es. Y es importante que ahora usted como mujer, más adelante vamos a hablar sobre el ministerio que usted ejerce, sí. Pero por ahora me gustaría que hablara un poquito más sobre sus hermanos, cuántos hermanos tuvo,
cómo fue ese legado. Sí, nosotros fuimos 4 hermanos. Mi hermano David, mayor, y luego yo nací, luego después mi hermana Sara. Y por último mi hermano Benjamín, que él a los 2 meses de nacido se murió. Y pues fue muy duro para nosotros porque pues como hacía mucho tiempo que no teníamos hermanito en casa, pero pues el Señor quiso recogerlo, ¿verdad? Y pues nosotros, volviendo al asunto de nuestros padres, el legado que ellos nos brindaron a nosotros, muy importante para mí, es que ellos fueron unas personas muy congruentes con lo que nos enseñaron, con lo que predicaron, porque ellos lo practicaban. Todo lo que nos enseñaron a nosotros vimos que ellos lo practicaban. La fidelidad a Dios, su confianza en tiempos de crisis de la familia, enfermedades, y vaya que tuvimos, porque como todos los humanos, nosotros somos hijos de Dios, pero también pasamos por crisis serias. Y ellos, era una confianza que nosotros mirábamos en ellos, inmediatamente caían de rodillas y confiando en Dios y sus palabras, sus conversaciones entre ellos, era la confianza en Dios y la fe en Dios, que él nos iba a ayudar. Y eso para mí es importantísimo. Sí, que veo que ahora usted lo transmite a sus hijos en esta nueva etapa de su vida. Así es. Juan Uribe. Uy. Cuando dije Juan Uribe le cambió su rostro. ¿Dónde conoció al hermano Juan? Juan lo conocí yo en Mexicali, porque nosotros en la convención en que nos bautizamos fue en 1968 y mi papá era el obispo del distrito. En ese tiempo el distrito era todo Baja California. Y desde Tijuana hasta Cabo San Lucas. Ajá. Es importante recalcar eso, ¿verdad? Porque ahora los distritos están distribuidos de diferente manera. Entonces, así es. Antes, y eran otros caminos, no era como ahora que te subes al avión y ya estás te vas allá en 2 horas. Sí. Es importante eso. Y usted conoció a Juan en ese tiempo que su papá ya era obispo. Así es, porque hubo un instituto bíblico. Okay. Y él se inscribió en el instituto y ahí lo conocí, ¿verdad? Y ahí nos conocimos y de ahí 2 años después nos pusimos de novios y terminamos la relación y se pasaron 10 años. Él se casó con su su esposa, ¿verdad? La mamá de mis hijos mayores, que son Juan Guillermo, Claudia y Sandra. Entonces, pero cuando nosotros nos casamos, pues terminamos de criarlos a ellos. Después nacieron mis 2 hijos. ¿Él enviudó? Él enviudó, así 10 es. 10 años después de que lo conoció. Él se casó, enviudó. Ajá, y después la buscó a usted. Otra vez para reanudar nuestra relación que pues se había quedado pendiente. Y tuvieron 2 hijos. Tuvimos 2 hijos, que son un milagro en su vida. Así es, un milagro muy hermoso. Pues, y lo curioso es y lo hermoso, porque lo tengo que decir, ellos aman a sus hermanos mayores y sus hermanos mayores los aman a ellos. Hemos tenido comentarios que no parece que sean medios hermanos. No, es que se parecen. Así es, sí se parecen. Y dicen, es que no existe esa palabra entre nosotros. Qué bonito. Para nosotros somos hermanos. Y se ven como tal y pelean como tal. Pelean como tal, así es. Y ellas también, Guillermo también, para ellos son sus hermanitos y ellos son sus hermanos mayores. Qué bueno. Y eso me llena de alegría a mí. Complementa el milagro que Dios hizo en la vida de ustedes, ¿no? Sí. No sé si nos quiera hablar un poquito sobre el proceso que están pasando en este momento con el hermano Juan. Sí, pues él en el mes de septiembre resultó con un tumor aquí en su cuello, un tumor que le dijeron que era canceroso, pero benigno. Y entonces pues eso nos movió
el piso a nosotros, a todos, como ellos, familia, como sus hijos, y yo también con su esposa, y empezamos ahí entró una crisis de fe y de... ¿Cuándo fue esto? ¿En septiembre? En el mes de septiembre del año pasado. Del 2020. Del 2020. Sí, así es. Entonces, pues estábamos nosotros muy angustiados para qué vamos a decir, y cuando empezó el proceso de la quimioterapia, él empezó en diciembre el proceso de quimioterapia, y resultó que como sus defensas se bajaron inmediatamente a la primera quimioterapia, y él se contagió con el virus del coronavirus. Oh, le dio COVID. Le dio COVID junto con la quimioterapia que le acababan de dar, y le dio neumonía. Okay. Eso fue en la Nochebuena, el 24 de diciembre. Nosotros estábamos cenando y él ahí con nosotros, pero muy enfermo. Y lo peor fue que el doctor lo mandó a la casa, muy enfermo, y no me dieron instrucciones qué hacer. Dice, tiene el COVID y tiene neumonía. Lléveselo a su casa, aquí no podemos hacer nada, los hospitales llenos, todo cerrado, no había a quién acudir. O sea, puertas cerradas. Y entonces... ¿Ya quién acudió? Al Señor. A mis hermanos también, sí, a mi claro. hermana Sara le hablé, a mi hermano David, le dije las cosas están así, ¿qué hago? ¿Cómo lo atiendo? ¿Qué le doy? Y entre ellos también al doctor Samuel López, le hablé, Samuel, le dije, fíjate que así está. Y él muy prestamente, de muy buena voluntad, como él siempre hace las cosas, me dijo, vigila esto, vigila lo otro. Él me dio instrucciones de cómo atenderlo, y él con sus ojos cerrados, no hablaba. Bueno, fue una cosa tremenda. Y pues, confiando en el Señor nada más, dijo, prepárate porque a lo mejor al ratito lo tienes que llevar a internar, porque se te va a empezar a ahogar. Porque si tiene el COVID, ya me lo habían diagnosticado con el COVID. Se pasó ese día, se pasaron 5 días así. Y le hablé a mi hermana. Ya estamos hablando del fin de año, ¿no? Del 2020. Sí, ya casi para el año nuevo. Y nosotros pues orábamos juntos y le pedíamos al Señor. Le hablé a mi hermana y me dijo ella, pues aquí lo que entra es la voluntad de Dios. Así es. Aquí nosotros vamos a estar orando. No temas, acuérdate. Pero ese acuérdate incluía todo lo que hablábamos antes del legado. Del legado de sus padres. Mis padres, sí. Legado de fe. Así es, porque pues llegamos a tener crisis serias también. Nosotros con mi hermana precisamente, estuvo muy grave, Sara también, pero esa es otra historia, ¿verdad? Y allí yo vi la fe de ellos y bueno, y en ese momento de ese proceso con mi esposo, pues también, allí Señor me ponía a cantar, y el himno de mi hermano David Rivas, que dice, espera en Él sabe lo que hace y lo que hará. Y dije, Señor, si tú te lo vas a llevar, pues todo teníamos que pensar, porque todo cabía en la posibilidad, por lo que grave que estaba él. Y entonces el Señor quiso contestarnos a través de... También la familia estaba pasando un proceso, otro proceso de otra índole. En esos días, muy dura, por cierto. Y el Señor abrió puertas por ese lado, sin pensar nosotros. Y trajeron un medicamento muy especial y las oraciones y todo, y eso se le aplicó a él. Y porque yo no le podía bajar la temperatura, porque tenía muy alta temperatura, y a las 7 horas todavía ya le tocaba la pastilla y ya tenía la temperatura muy alta otra vez. Y bueno, al fin con ese medicamento que trajeron a nuestra casa, él a la primera apuesta, esa fue la respuesta de Dios, no fue el medicamento, sino fue la respuesta de Dios. Así es.
Yo estoy completamente segura de eso, porque él empezó a reaccionar y abrió sus ojos y siguió enfermo, sí, pero fue para arriba, arriba y desapareció la neumonía. Gloria a Dios. Amén. Y como es un proceso que vive una persona dentro de una familia, pero toda la familia lo vive junto con la persona, ¿verdad? Todos estábamos muy tristes y muy preocupados. Pero hablábamos, como dijo usted, hablábamos del legado de fe, que en ese momento lo recordó y su hermana le dijo, recuérdalo, y el Señor contestó. Yo creo que si le pido muchos ejemplos va a tener para aquí platicar toda la noche sobre ejemplos de fe que ha visto desde niña en casa. Desde niña y de diferentes índoles. Así es. De enfermedad, de problemas económicos, de problemas de diferentes. Pero el Señor siempre a su tiempo ha dado la respuesta, ¿verdad? Exactamente. Hermana Eva, y esto también es importante recalcar en este momento, que toda esa fe, todo ese legado le ha dado a usted dones preciosos y ministerios, pero ese legado de fe lo ha puesto también como cuando escribe himnos. ¿Cómo ha sido? Porque me imagino que todos esos testimonios de fe que vivió en casa, a la hora de escribir un himno, influyen. Sí, cómo no. Bastante. ¿Cuántos himnos ha compuesto? Pues de entre 39 y 40 himnos el Señor me ha dado para honra y gloria de su nombre. Amén. ¿Y tiene favoritos? Sí, tengo dos favoritos. Todos me gustan, todos tienen su historia, todos, pero hay dos. Uno es El Privilegio, porque pues habla de lo que era mi hogar, ¿verdad? La seguridad reinaba en mi hogar, como dice. Pero hay uno que vino del cielo directamente, yo lo relaciono así, porque se dio no recuerdo el año, el 72 me parece, hubo un concurso a nivel distrital y nos dijeron que le pusiéramos música al Efesios 5:14. Yo creo que fue después, porque yo recuerdo. Sí. Pudo haber sido 72. Ok. No recuerdo el año, en los 80s, pero no recuerdo el año, pero yo recuerdo de ese concurso. Muy bien. Entonces sí, yo soy muy mala para las fechas. No, yo también. Entonces, platícanos cómo fue. Estaba yo sola en la casa, mis papás habían salido a la tienda, no sé dónde, y me puse a tocar, despiértate tú que duermes, y empecé a sentir la presencia de Dios en mi corazón y a cantar como si tenía la Biblia abierta y tenía el versículo así, empecé a cantar, y las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos y empecé a llorar y a sentir, y entre más le cantaba más me gustaba y tenía una grabadora y la apagaba y la prendía porque tenía que llorar. Y cuando ya terminé porque vino del cielo, estoy segura, me levanté del piano y me fui a mi recámara y allí me empecé a llorar, a hablar en lenguas. La bendición de Dios vino a mi corazón. Y le dije, Señor, gracias por esto, porque vino del cielo. Si gano o no gano el concurso no me importa, porque esto no lo cambio por nada. Así fue. Y sí gané, por cierto. Gané el primer lugar. Sí, yo recuerdo después eso. Lo mandamos a México porque también hubo un concurso a nivel de iglesias interdenominacional. Bueno, yo me acuerdo del himno, pero yo estoy segura que muchos de los que nos van a estar escuchando no saben de qué himno estamos hablando, porque no nos canta un pedacito pues, un pedacito chiquito del himno. Pues a ver si me sale la voz, porque por ahí anda batallando. Dice, despiértate tú que duermes, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, levántate de los muertos, despiértate,
levántate y te alumbrará el Señor. Y te alumbrará Cristo, y te alumbrará Cristo. Despiértate, levántate, y te alumbrará el Señor. Ay, muy bonito. Yo me acuerdo de esa ocasión. No sé cuántos años tendría, pero yo me recuerdo que fue en la arena, ese evento, y hubo el concurso, y recuerdo a usted cantándolo, y no sé cuántos años tenía en ese tiempo, pero lo recuerdo porque me gusta mucho las palabras del texto. El texto, sí. Y es un mandamiento así, una confrontación, ¿verdad? Así es. E invitación también. Muy bonito ese himno. La felicito, hermana Eva, porque Gracias. ha sido un pilar, no solo para las mujeres que se dedican al área musical, sino para todas las mujeres, porque usted es una buena, excelente maestra de la palabra de Dios, que es algo que no hemos tocado. ¿Cómo inició ese llamado de la música, pero también pues voy a decir, predicar la palabra de Dios, porque al momento de uno exponerla, pues la estás dando a conocer, la estás predicando, ¿verdad? Así es. ¿Cómo fue? Empezamos primero con el área musical. El área musical, pues, yo tuve muchos maestros de música, muchos maestros, entre ellos la hermana Margarita Ibarra de Valdés, que para mí lo máximo, ¿verdad? Mi mentora, mi guía, ¿verdad? Pero ella no le gustaba en su enseñanza que yo tocara lírico. Y por eso dejó de darme. Y venían otros maestros que tuve, no recuerdo sus nombres, pero pasaron a darme clases. Y lo que ellos me iban enseñando por nota, yo lo transportaba al lírico, porque a mí era lo que me encantaba. Y iba subiendo mi nivel de conocimiento. Después, cuando fue el llamado de Dios, porque yo tocaba poquito, perdón, en la iglesia, en la segunda iglesia, perdón, era pastor el hermano Felipe Gagiola, y él me decía, a ver, vamos a hacer una lista, perdón. Vamos a hacer una lista de los himnos que puedas tocar. En un solo tono sabía tocar yo, y tachún le daba. Y él me ayudaba, yo era muy tímida, una persona, y me daba mucha vergüenza, le decía, no, es que no, tú puedes, me decía. Y él fue clave en esos años de mi vida, que estaba yo chica todavía, muy jovencita, pero él me ayudó. Bueno, después, aquí en la primera iglesia, ya empezaba a tocar en la iglesia también, pero... Un tachún más avanzado. Sí, un poquito más avanzado, porque yo iba subiendo, aprendiendo otros tonos y todo. Y el día que la hermana Margarita de Valdés, llegó un momento en que ella ya estaba muy anciana, y recuerdo yo ese día tan especial, porque cuando ella estaba tocando un himno, y llegó un momento en que se le perdió la música, y le dijo David, mi hermano que estaba presidiendo, le dijo, es el relativo de re, hermana Mague. Y entonces ella dijo, ¿y dónde está esto? Ya se le bloqueó su mente y ya no pudo seguir, y se levantó del piano y volteó hacia atrás, porque veía por el espejo del piano, me vio y me dijo, ven, te toca, me dijo así. Y cuando me dijo, te toca, es tu turno, se levantó del piano y me dio. Yo sentí en ese momento una responsabilidad que caía sobre mí. Yo no sabía en ese tiempo cuál iba a ser a dónde iba yo a llegar en cuanto a poner coros y todo eso, no sabía, pero ella me dijo, es tu turno. Y allí yo sentí ese llamado que Dios me estaba haciendo para la música. Entonces ella ya se retiró y yo seguí tocando el himno y todo, pero yo sentía ganas de llorar, porque sentí que era de Dios.
Y por esos días le dijo a mi papá, hermano Pacheco, ya no voy a poder yo tocar en la convención, le dijo. Ella ponía coros bien difíciles, bien pues altos, grandes, esos himnos. Y habló mi papá conmigo y me dijo, mi hija, yo ya para entonces yo tenía como unos 20 años. Y me dijo, vas a tener que tocar ya, porque la hermana Mague. Le dije, pero yo no puedo, yo me quedé, porque yo estaba acostumbrada a escuchar esos himnos tan grandes y pues yo no tenía el conocimiento. Y nunca se imaginó que usted iba a ser la... Así es, y yo ya había sentido esa responsabilidad. Entonces vine al altar, por eso te digo que cada paso tiene su... Llegué al altar, puse mis manos y le dije, Señor, aquí estoy. Le dije como el niño cuando llegó con los 5 panes y los 2 pececitos. Le dije, mira, Señor, yo no sé, y esta responsabilidad yo la siento, que tú me estás llamando. Y de allí empezó una propuesta para ir a Tepic a estudiar más música. Vino otro maestro bautista, me enseñó a dirigir y fui a Tepic 5 meses intensivos de estudiar música, y el maestro Miguel de la Rosa, muy buen maestro, mis respetos, y para él, si él va a ver este video, mis respetos, a él yo le debo, él me enseñó más de la mitad del camino que yo había recorrido, y ya vine, no hombre, pues me sentía muy bien, ¿verdad? Después entré al nivel federal de jardines de niños, y de allí me mandaron a la Ciudad de México. Allí estuve yendo 3 años, estudié en el Instituto Nacional de Bellas Artes, unos maestros del tamaño del templo, unos conocimientos muy grandes que ellos tenían, y entrábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 5 de la tarde, pura música de diferentes instrumentos, de todo. Entonces ya cuando yo vine de allá de México, pues ya me llegué a poner los himnos que la hermana Magia ponía. Y dije, Señor, pues tú me has traído todo este camino. Y después, para honra y gloria de Dios, voy a decir lo siguiente: me hicieron un examen profesional, 5 sinodales, y toqué el himno nacional por nota, el himno nacional mexicano. Y tengo mis papeles de maestra, el título profesional de maestra de enseñanza musical a nivel escuelas. Wow. Eso, para honra y gloria de Dios, lo digo. Se oye muy bonito, pero quiero preguntar algo. Sí. ¿Cómo fue visto eso en la iglesia? Muy poca gente sabe eso. ¿Sí? Sí, porque nunca lo publiqué, nunca... Y el que usted estuviera dirigiendo, el que usted estuviera, además de dirigir coros y tocar y cantar, pero también enseñaba la palabra de Dios. Sí. ¿Cómo fue visto eso en su momento, que una mujer, hija de pastor, y que fue hija de obispo, cómo lo miró la gente? La gente, pues en cuanto a la música, hubo críticas al principio cuando yo empezaba con mis coros más sencillitos. ¿Qué diferencia? La hermana Mague ponía acá y eso llegaba a mis oídos. Pero dentro de mí yo decía, pero yo me voy a superar. Yo voy a llegar a poner esos himnos. Y esa fue mi meta. Sí. Y voy a estudiar hasta que el Señor y callarle la boca. En cierto modo, mi orgullo hablaba. Pero no, para honra y gloria de Dios lo digo, ¿verdad? Sí, había críticas. Ahora, en cuanto... Y luego dirigir a pastores que cantaban en el coro, ciertamente que había como cierta... y Eva, pues que se crió ahí, la conocimos acá y ahora dando órdenes, ¿no? Y luego a los hermanos, a los pastores, porque yo les decía, no, esa voz no es así, vamos a cantar así, así, porque la música por nota es exacta, y si no la cantas como es, no sale, no. Entonces, muchas veces como que había cierto jaloneo por ahí, de las mismas mujeres, es increíble, ¿no? Sí.
Pero bueno, yo me hacía oídos sordos, porque Usted tenía siguió. que hacer. Yo sentía la autoridad de Dios. Así Es lo es. curioso, ¿eh? Ajá. Porque yo sentía la autoridad de Dios El para Señor le fue hacerlo. abriendo puertas y la Sí. fue colocando, ¿no?, en el lugar En el adecuado. lugar, ajá. Y en el área de la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica empezó cuando yo tenía 13 años. Ujú. Sí, mi papá me dio la oportunidad que pudiera yo impartir clases a los niños chiquitos. Ujú. Yo he pasado, por la gracia de Dios, por todos los grupos. Empecé de niños chiquitos, después fui subiendo de nivel, a de los primarios y a todos les daba clase. Y lo curioso, la experiencia que yo tengo en esto, aún con los niños, cuando yo estaba dando las clases, yo sentía que no era yo la que hablaba. Ujú. Muchas veces me llegué a sorprender yo misma, de veras, lo digo para gloria de Dios. Sí. Y decía yo, ¿cómo dije esto? ¿Cómo le hice para Saber eso. Ajá, sí, porque era una cosa muy curiosa, muy bonita, muy hermosa. Hacía escuelitas bíblicas allá en La Paz, desde allá venía yo. Y por eso muchos muchachos, muchos hermanos incluso que son adultos ya. Y la hermana fue mi maestra y para mí es como diciendo, pues dirán que ya estoy muy viejita, pero lo que pasa es que es muy chica. Yo Empezó muy joven. Sí, empecé muy joven. Y sí lo dicen algunos, Sí. es que la hermana empezó muy joven. Así es, y después con los intermedios, después con los jóvenes incluso, y ahora con los adultos. Con los adultos. Ujú. Sí. Y ahí hubo puertas abiertas para... No siempre. ¿No? No siempre. Hay ciertos temas que les molesta a los hermanos, porque pues yo fui instruida de una manera. La doctrina es bien importante, la doctrina, la sana doctrina. Entonces he oído ciertos comentarios de personas como que no están de acuerdo en lo que la hermana Eva enseña. Pero no es lo que la hermana Eva enseña, sino es lo que dice la palabra, y yo me apego siempre a lo que dice la palabra. Así es. Así Pero es. esto... Hermana, muchas gracias por estar con nosotros, pero antes de terminar esta entrevista, que podemos seguir aquí nosotros platicando bien a gusto, ¿verdad? Hay mucho de dónde platicar, pero no quiero terminar esta entrevista sin que usted dé un consejo a los hijos de pastor. Y le quiero decir, ¿por qué a los hijos de pastor? Porque usted creció como hija de pastor y sigue aquí, Sí. ¿verdad? No todos los hijos de pastor siguen por lo que ven, por lo que escuchan, porque es a su familia de la que a veces hablan, ¿verdad? Pero usted sigue aquí y además sigue ministrando los dones y talentos que el Señor le ha dado. Amén. ¿Qué consejo puede dar específicamente a los hijos de pastor? Pues el ser hijo de pastor pues es un privilegio, también lo vuelvo a repetir, es un privilegio porque pertenecemos a una familia sacerdotal. Y eso pues no cualquiera, ¿verdad? Y lo curioso es que nunca se nos ha enseñado a apreciar ese hecho, porque el hecho de ser hijo de pastor a veces se puede pensar, hijos de pastores, que es el sentarse a la mesa el día del pastor, que te reconozcan, que te den regalos, que digan, es la hija del pastor, sí. Pero ¿qué se hace con los días tristes y grises? Con los días en los que hay crisis, ¿verdad? A veces se reniega porque somos hijos, porque no está papá, o porque el hecho de que se le critique a papá, se oye, es duro cuando hablan del papá. Y claro. Sí, y entonces como que tiende uno a renegar de ese. Pues si no fueras pastor, nada de esto pasara, ¿verdad? Entonces no se debe de ver por allí, sino que
el hecho de ser una familia sacerdotal implica sacrificio, implica, aparte del sacrificio, implica también mucha abstención de algunas cosas que las podemos hacer, claro, pero son motivo de que la gente lo critique al papá o a la mamá o al hijo. Míralo, y es hijo de pastor y hace esto, ¿verdad? Porque hay un precio que pagar. Sí. Entonces, mi consejo es que nunca renieguen de ser hijos de pastor, porque a la larga hay mucha bendición. El Señor se encarga de premiar y de bendecir cuando uno, aunque en mi caso, ¿verdad? Mi esposo no es pastor, pero yo pertenezco todavía a esa familia sacerdotal. Así es. Y entonces por eso gozo de estos privilegios, de estos dones. Amén. Entonces, si tú, hijo de pastor o hija de pastor, un día formas tu hogar, que es lo que sucede, o ya lo formaste, y no es una familia sacerdotal, pero tú puedes seguir ejerciendo ese ministerio a través de ti o a través de tu esposo, sin que sea pastor, ¿verdad? Y allí hay grande bendición. Amén. Amén. Mucha bendición. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Amén. Sí. Así es. Pues muchas gracias, hermana Eva. Nos da mucho gusto haber escuchado, conocerla un poco más. Yo la conozco de toda la vida, pero escucharla en algunas áreas y testimonios que ha contado. Y por eso le digo, podemos seguir aquí platicando, Sí. pero nos van a cortar el video. Sí. Amigos, hermanos, muchas gracias por haber escuchado este episodio con nuestra invitada, nuestra hermana Eva Uribe. Amén. Y los invitamos a que escuchen el siguiente episodio de Conociéndonos. Gracias, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Paz de Cristo. Te habla Mónica Liliana Pérez y junto a un grupo de hombres y mujeres de la Primera Iglesia tenemos este proyecto que se llama Conociéndonos. ¿Y de qué se trata? Pues de conocernos. ¿A quién? Pues a ti. O si tienes algún líder o a tu pastor y te gustaría conocerlo mejor o que lo entrevistáramos, pues invítalo, que nos contacte. Queremos entrevistarlo, queremos saber más de él, todas sus áreas, sus facetas. Además de pastor, ¿qué hace? Queremos saber de él. La silla está vacía.